Hola mis amigos de YouTube, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, agradeciendo de antemano por estar pendiente de cada uno de los videos que yo subo. Antes de empezar este video quiero regalarles una frase que particularmente a mí me encanta y es de Robert Kiyosaki. La pasión es el inicio del éxito, y es que si nosotros arrancamos cada proyecto, cada labor, cada proyecto que tenemos con pasión, créanme que vamos a conseguir las cosas que tanto queremos, que tanto añoramos, que tanto deseamos. En el día de hoy vamos a hablar de la nueva reforma tributaria, un tema controversial que hemos visto en la prensa, en los medios, pero que no tenemos el conocimiento respecto a qué cambios hubo, qué nos va a beneficiar, en qué nos va a perjudicar, qué es. Esta ley es la ley de financiamiento que fue sancionada mediante la ley 1943 de diciembre de 2018. Vamos a arrancar informando que la tarifa del IVA se mantiene igual del 19%. Esa tarifa fue sancionada en la ley anterior, en la ley 1819, y también se mantiene el RTIVA del 15%, al menos que el gobierno de manera especial sancione que el RTIVA puede ser del 50%, se puede calcular con ese porcentaje, pero de manera general el RTIVA va a continuar del 15% y la tarifa general del IVA se mantiene del 19%. En ese aspecto no hubo cambio alguno en comparación con la ley anterior. Los útiles escolares, las medicinas, los productos de la canasta familiar básica, los inmuebles, servicios médicos, los servicios públicos, los servicios de educación, entre otros, se mantienen exentos y excluidos de IVA. Es decir, no se genera IVA con estos servicios y con estos bienes. Si quieren ampliar más la información respecto a qué bien o qué servicio se encuentra exento o excluido del IVA, lo pueden ubicar desde el artículo 476 al 481 del Estatuto Tributario. Pero debo informar que los tratamientos de belleza y las cirugías plásticas, que pueden bien ser servicios médicos, sí estarán gravados con el IVA del 19%. ¿Qué otro cambio hubo? Se eliminó con el artículo 18 de la ley 1943 todas las referencias al régimen simplificado. Recordemos que el régimen simplificado son aquellos comerciantes, personas naturales que son minoristas, detallistas, que cumplen ciertos requisitos para no cobrar IVA. El título 8 del Estatuto Tributario quedó derogado completamente a partir del artículo 499, que especificaba o que reglamentaba todo respecto al régimen simplificado. Si yo quiero saber si soy responsable o no soy responsable para cobrar y pagar IVA, me debo ubicar en el artículo 437 del Estatuto Tributario, donde me van a informar quiénes son responsables y quiénes no son responsables del impuesto a las ventas IVA. Es decir, que actualmente tenemos dos regímenes. Uno régimen que es el común, el que conocemos habitualmente, que son las empresas o personas naturales responsables de IVA, es decir, facturan con IVA, compran con IVA y deben hacer o presentar una declaración del impuesto a las ventas. Y tenemos el que no es responsable de IVA. Ya no vamos a decir régimen simplificado, sino responsable de IVA o no responsable de IVA. Hay otro cambio que sí es positivo y es de mucho beneficio para aquellos que son responsables del impuesto a las ventas. ¿Qué cambio se presentó? Que el IVA en compras de activos fijos se van a poder descontar en las declaraciones bimestrales o cuatrimestrales del impuesto a las ventas IVA. ¿Qué son los activos fijos? Son aquellos bienes o aquellos productos o aquellos servicios que yo compro, que yo adquiero, que no tienen como destinación la venta posterior.
como por ejemplo los muebles y enseres, la maquinaria, los equipos de cómputo y comunicación, la flota y equipo de transporte y demás activos inmovilizados o activos fijos. Se van a preguntar, pero ¿cómo así? No entiendo, ¿cómo que me lo puedo descontar? Sencillo. Antes de la ley 1943, si yo en el periodo en el cual iba a declarar que sea bimestral o sea cuatrimestral, tenía unas ventas de 50 millones de pesos, debía pagar o declarar un IVA del 19%, que sería 50 millones por 19%, 9 millones 500. Si yo en ese periodo compraba un activo fijo, bien sea muebles y enseres, bien sea un vehículo, bien sea una maquinaria, ese IVA que se generaba de esa compra de activo fijo no me podía permitir descontar ese IVA. El total a pagar del IVA iba a ser de 9 millones 500. Pero ahora, con la ley 1943, ese IVA sí me lo puedo descontar. Miren ahora cómo es la diferencia. Tengo las mismas ventas en el periodo de 50 millones de pesos. El IVA del 19%. Total IVA facturado 9 millones 500. Pero en el mismo periodo compré un vehículo, compré una maquinaria, compré muebles y enseres por 40 millones de pesos. Activos fijos por 40 millones de pesos. Los 40 millones de pesos por el 19% de IVA que se generó de esa compra me da 7 millones 600. Cuando yo presente la declaración del impuesto a las ventas, voy a pagar la diferencia entre el IVA generado, 9 millones 500, menos el IVA en compra o el IVA descontable, y me daría a pagar 1.900.000. Es decir, que en este aspecto les va a permitir o les va a ayudar a las empresas que compren activos fijos en deducir este impuesto. Ahora hablemos del impuesto al consumo. Recordemos que el impuesto al consumo es un tributo generado por aquellas ventas o prestación de servicios de comidas, restaurantes y bebidas a un consumidor final, sea a domicilio o sea en un establecimiento de comercio fijo en un sitio. ¿Quiénes son responsables del impuesto al consumo? Aquellas personas naturales o jurídicas que firmen contrato o que tengan ingresos superiores a 119.945.000 pesos. Y aquellos que tengan más de un establecimiento, es decir, tengo un restaurante, pero creo una sucursal en otro barrio, en otra dirección. Al tener más de un establecimiento, automáticamente soy responsable del impuesto al consumo. Aquellas personas responsables del impuesto al consumo se encuentran excluidos del IVA del 19% y pagan una tarifa correspondiente al impuesto consumo del 8%. Pero aquí se presentó un cambio. ¿Qué cambio hubo? Que si yo voy a trabajar mediante franquicia, voy a sacar una franquicia de cualquier empresa, seré responsable de IVA y no del impuesto al consumo. Es decir, que yo tengo un establecimiento de comercio donde voy a montar un restaurante, pero lo saqué en modalidad de franquicia, ya no voy a cobrar una tarifa del 8%, sino una tarifa general de IVA del 19%. Voy a tener hasta el 30 de junio para pasarme de régimen impuesto al consumo a responsable de IVA general. Veamos los cambios que hubo en el impuesto de rentas para personas naturales. La depuración antes de la ley 1943 eran 5: rentas de trabajo, rentas de capital, no laboral, de pensión y dividendos y participaciones. Con la nueva ley de financiamiento, estas 5 cédulas bajaron a 3, que la debemos conseguir o liquidar de las siguientes maneras. La primera cédula va a ser rentas de trabajo, de capital y no laboral, rentas de pensiones y rentas por dividendos y participaciones. Otro cambio importante, muy importante,
es respecto a las tarifas marginales para calcular el impuesto de renta correspondiente, es decir, el impuesto que yo debo declarar y pagarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Antes de la Ley 1943, las tarifas iban desde el 0% hasta el 33%, dependiendo de la renta líquida gravable. Hoy, con la Ley 1943, las tarifas van desde el 0% hasta el 39% de mi renta líquida gravable. Es decir, que hubo un aumento del 6% en comparación de la ley anterior. Esto sí es importante, porque entre más ingresos yo tenga, entre más renta yo tenga, mayor impuesto voy a pagar. La retefuente por empleado va a ser máximo del 39%. Las cesantías y los intereses sobre cesantías continúan siendo rentas exentas y los aportes a pensión y salud siguen siendo deducibles del impuesto de renta o para calcular el impuesto de renta para personas naturales. ¿Quiénes deben declarar impuesto de renta como persona natural? Se ha escuchado que aquellos que ganen 2 millones de pesos mensual, otros dicen que aquellos que ganen en el año 20 millones, otros dicen que aquellos que ganen 1.500.000 mensual. No, señores, no se deben confundir. El decreto 2442 de 2018 en el artículo 1.6.1.13.2.7 establece aquellos que deben declarar renta correspondiente al año fiscal 2018. ¿Y quiénes son? Aquellos que tuvieron un ingreso en el año superior a 149 millones de pesos. Aquellos que tengan un patrimonio bruto de 149 millones de pesos. Aquellos que tengan unos ingresos brutos de 46.418.000 pesos. Es decir, que alrededor de 3.500.000 a 4 millones que yo devengue o que yo gane mensual, sí me va a tocar declarar renta. Pero esto no significa que me toque pagar, porque muchas veces sucede que me da saldo cero o me da saldo a favor. Los vencimientos comienzan a partir del mes de agosto y terminan en el mes de octubre, dependiendo de cómo termine la cédula de ciudadanía de cada persona. Esto es, recordemos, imporrenta o impuesto de renta para persona natural. Ahora veamos algunos cambios que se presentaron en el impuesto de renta para personas jurídicas. Las tarifas. Las tarifas van a bajar de manera proporcional. A partir del año 2019, la tarifa va a ser del 33%. Para el 2020, 32%, hasta llegar al 2022 para pagar o calcular un impuesto de renta del 30%. Aquellas empresas que se constituyen legalmente en la economía naranja o para el desarrollo del campo van a estar con rentas exentas, no van a pagar una tarifa como la que vemos aquí. Si ustedes quieren saber quiénes son aquellas actividades económicas que pertenecen a la economía naranja o desarrollo del campo, lo pueden buscar en el artículo 235 de la ley 1943. Otro cambio con respecto a la renta presuntiva. La renta presuntiva se liquidaba del patrimonio líquido o el patrimonio neto. Es decir, que si yo tenía un local por 1.000 millones de pesos o un edificio o un vehículo por este monto, me tocaba pagar, aunque no me generara renta, ese bien que yo tenía, una renta presuntiva del 3.5%. Con esta nueva ley de financiamiento, para el año 2019 y 2020, la renta presuntiva va a bajar o va a disminuir del 3.5 al 1.5%. Y a partir del año 2021 será del 0%. Algo importante para aquellas personas que lleven contabilidad a los negocios o manejen su propia contabilidad.
a partir del 1 de enero del 2019 no van a ser considerados como deducciones o como costos las sumas de dinero que no se desembolsen a través de entidades financieras. Es decir, que si yo le pago la nómina a mis empleados en efectivo, todos esos pagos que yo realice a mis empleados no los voy a poder deducir. Les debo aperturar una cuenta de nómina en cualquier entidad financiera para que me lo pueda deducir. Otro cambio que hay importante es el precio de venta en los bienes raíces. Nunca va a poder ser inferior al costo, ni al avalúo catastral, ni al autoavalúo. Es decir, que si yo tengo un bien, un local, que que tiene un costo de 50 millones de pesos, no lo voy a poder vender en 30, ni en 40, ni en 45 millones de pesos. Lo puedo vender como mínimo al precio de su costo o de su avalúo, que en este caso, en este ejemplo que coloqué, sería de 50 millones de pesos. Bueno, mis amigos, hasta aquí los cambios que creo que son o considero importantes que debemos tener en cuenta a la hora de presupuestarnos para todo este año que empieza, tanto financieramente como fiscalmente. Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad y si les gusta, denle like al video, compártanlo y no olviden activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todos estos videos que yo subo, que yo sé que les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos pronto.